Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión. En temas diversos e importantes, te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán. Muy buenas noches, llegamos otra vez a sus hogares con un nuevo programa. Precisamente el día de hoy se tocará un tema que está en el ambiente y que es bastante, podríamos decir muchas veces, comprometedor, el poder platicar acerca de lo que es el aborto y lo que es la ideología de género. Para eso hemos invitado al doctor Mardoqueo Son y también al pastor Enrique Pérez para ver los puntos de vista y sobre todo porque es necesario que este mensaje pueda llegar a la población y que pueda comprenderse realmente qué es lo que está pasando ahora en Guatemala. Existe mucha confusión, existen muchos problemas, pero creo que ha llegado el momento en que es necesario que este tipo de temas también puedan discutirse. Precisamente en el Congreso de la República se presentó una iniciativa que es la 5376. Es una iniciativa presentada por la diputada Sandra Morán y por el diputado Edwin Enrique Álvarez, los dos de la misma bancada, precisamente exponiendo algún punto de vista y que realmente esto ya causó mucha alarma en muchos sectores debido a que a través de agendas internacionales, a través también de compromisos que se han adquirido por parte del Estado en algunos puntos como de derechos humanos, se ha aprovechado perfectamente para, a través de colectivos de mujeres, a través de ONGs, el establecer una presión para que se aprueben este tipo de leyes. Por otra parte, hay una ley también que fue presentada por otro parlamentario, en donde él está en contra prácticamente de esa ley. Unos pregonan que se autorice y se legalice el aborto, pero hay otro sector también que está en contra y que definitivamente no aceptan que se legalice el aborto. Al contrario, ellos han expuesto que deben de imponerse algunas sanciones más fuertes en el Código Penal y las leyes que realmente tienen que ver con esto. Vamos a iniciar este tema que es muy importante y dándole la bienvenida a las personalidades que el día de hoy nos honran para estar acá en este programa, y les vamos a dejar un espacio de tiempo para que ellos puedan comunicarse ante ustedes, queridos televidentes. Muchas gracias, Carlitos, por esta especial invitación que me hacen nuevamente, y yo con muchísimo gusto y con todo el corazón estoy aquí participando en este tema, en realidad que es bastante escabroso, diría yo, en el aspecto moral, sentimental, psicológico, médico, pero nuestro aporte esperamos que sirva para aclarar algunos conceptos a la población televidente, y bueno, esperamos poder servir de esa forma. Así que muchas gracias por la invitación, Carlitos. Bueno, un saludo a todos los televidentes a esta hora de la noche. Que Dios les bendiga. Queremos recordarles que nuestra postura el día de hoy será una postura bíblica, aunque esto pueda causar algún inconveniente en alguna persona, pero no podemos tener contentos a todo el mundo, sino que simplemente vamos a dar a conocer las verdades bíblicas
que nos enseñan acerca de estos dos temas, acerca del aborto y también acerca de la ideología de género. Así que esperamos que se mantenga en sintonía, ya que estaremos llevándole el consejo de la palabra de Dios. Muy bien, doctor, usted tiene sus puntos de vista de acuerdo a su profesión. Generalmente el aborto está prohibido desde el punto de vista legal, a excepción de un tipo de aborto nada más, que es el aborto terapéutico. Yo quisiera que nos explicara en qué consiste ese aborto terapéutico, para hacer la diferencia, ¿verdad? Porque algunos se confunden y es necesario pues, tener un concepto claro de lo que son estos temas. Muchas gracias. Bueno, para comenzar yo quiero exponer que un aborto definitivamente es la muerte o la terminación de un embarazo a partir de la concepción hasta que ocurre esa muerte o esa terminación del embarazo. El concepto de aborto entonces es la muerte de todo embarazo a cualquier edad desde la concepción. Seguidamente quiero comentarles que bueno, existen dos tipos de aborto. Un aborto que es desde el punto de vista clínico y médico que se conoce como aborto espontáneo. Esto sucede porque muchas veces hay anomalías en la gestación o anomalías en la concepción. También intervienen en este sentido algunas drogas, el cigarrillo, por ejemplo, el alcohol, también algunos medicamentos. Y hay una característica muy especial de que muchas veces cuando hay problemas congénitos, o sea, errores en los genes, o sea, es decir, en la formación del futuro ser, cuando hay defectos, resulta que como que el cuerpo fuera sabio y detectara eso, entonces ocurre un aborto espontáneo. Pero el aborto espontáneo lógicamente no tiene ninguna implicación de ninguna persona. Ocurre porque hay un problema en el desarrollo del embarazo. El segundo concepto es del aborto inducido o provocado. Aquí es donde el problema se hace evidente y bueno, en Guatemala este es un problema casi escondido. Ahorita mencionaba Carlitos acerca de la reglamentación o la legislación que existe en relación a esto y sí, seguramente el capítulo 6 del Código Penal y en la Constitución de la República también menciona que el aborto provocado pues se convierte en un delito, es un delito, no puede suceder en ningún momento, excepto, decía, que hay situaciones en las que biológicamente la vida de la madre puede estar en peligro y entonces en ese momento sí es permitido realizar un aborto y a eso se refiere el concepto de aborto terapéutico. O sea que vamos a suponer que hubo una muerte del embrión. Embrión se le llama al producto de la gestación desde el momento de la concepción hasta las 12 semanas de embarazo. Entonces, si ocurre la muerte en ese lapso, lógicamente las células muertas empiezan a descomponerse, pueden ocasionar el inicio de infecciones, un montón de complicaciones para la madre y entonces es preciso salvar la vida de la madre en ese momento. Y si eso pues lógicamente tiene que ser a través de estudios médicos, exámenes de laboratorio, radiografía, ultrasonido, etcétera,
para comprobar que existe ese peligro, y entonces pues salvar la vida de la madre es prioridad, porque en ese caso la vida del embrión ya ha terminado. Este es el concepto de aborto terapéutico, el cual es factible hacerlo en todos los hospitales, es decir, es una obligación salvar la vida de la madre, pero de todos modos se requiere una autorización tanto de la paciente, si está consciente, para que firme un consentimiento de someterse a un proceso de este tipo. Pero según las estadísticas del Ministerio de Salud, estos abortos terapéuticos son muy pocos, es muy escaso el número de los que se presentan. Muy bien. Quisiera también dirigirme al pastor Enrique Pérez para que él nos diera su punto de vista con respecto al asunto del aborto. Precisamente la Constitución de la República lo establece en el artículo 3, el derecho a la vida desde la concepción. Está hablando desde el principio, de una vez, no habla a partir del nacimiento, sino a partir de la concepción. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? Sí, queremos aclarar este punto muy importante a todos los televidentes. En primer lugar, tenemos que definir que la creación del hombre la hizo el Señor desde el vientre de la madre, en el momento de la concepción. El Señor dijo: hagamos al hombre, o sea que el hombre es creación de Dios. Teniendo ya esto en mente, que el hombre es creación de Dios, entonces tenemos que preguntarnos en dónde comienza la vida. El salmista David, en el Salmo 22 y verso número 9, contesta esta pregunta y dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y sobre ti, dice, fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros muchos casos, ¿verdad? Como el profeta Jeremías, como Juan el Bautista, que ellos mismos dijeron, ¿verdad?, que fueron escogidos desde el vientre de la madre, ¿verdad? Esto es hablando en el asunto del nacimiento, ¿verdad?, de un ser humano, pero el Señor considera que un ser humano es un ser humano desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen en el vientre de la madre, y allí comienza la vida, un cuerpo al que Dios le pone un espíritu y un alma. Por eso dice el Salmo 139 también, que es un salmo de David. Dice en el verso número 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Y dice: bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí hay algo importante en el verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? O sea que cuando generalmente se habla de aborto, se dice que se aborta un feto, un pedazo de masa. Sin embargo, la Biblia dice que el ser humano es formado y creado por el Señor desde el momento de la concepción en el vientre de la madre. Por eso dice también
el Salmo 127, muy importante lo que dice allí, en el verso número 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que aquí está diciendo la Biblia que los hijos son hijos desde el momento mismo de la concepción, no hasta los 9 meses en que la madre da a luz, sino antes. Entonces, cuando nosotros leemos todo esto, es importante, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña entonces de que el ser humano, desde antes de nacer, en el vientre de su madre, ya es un ser humano. Por lo tanto, cualquier persona que practique un aborto, según la Biblia, porque la Biblia dice en Deuteronomio 5:17, no matarás, que es uno de los mandamientos. Inmediatamente, al ejercer un aborto sobre una madre, se está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Se está asesinando en primer grado, como dicen los juristas, con premeditación, alevosía y ventaja, sin oportunidad de defensa, ¿verdad? Porque es un ser humano indefenso, inocente, ingenuo, que ya está en el vientre de su madre, ¿verdad? Y esto es atestiguado también por la ciencia, ¿verdad? Porque dicen, por ejemplo, los que se dedican a la psicología, a la ginecología, que los niños escuchan a sus padres en el vientre de la madre. Inclusive dice que hay que ponerles música tranquila para que ellos puedan tener su temperamento diferente, etcétera, ¿verdad? Y todo esto pues es innegable, ¿verdad? Porque la misma ciencia que ha progresado y que ha dado a conocer, ¿verdad?, los ultrasonidos. Hay bebés que están chupándose el dedo, ¿verdad?, dentro del vientre de la madre. ¿Qué significa todo esto? Que el ser humano no es ser humano hasta que nace, ¿verdad? Uno. Y otro, que muchos dicen los derechos de la mujer, ¿verdad? Pero si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos también de aquel ser que está dentro del vientre de la madre. O sea, tenemos que ser parejos en ese sentido. Precisamente los que proponen esta ley pro aborto, ellos se amparan más que todo en las violaciones de menores de edad. E inclusive, usted sabe que recientemente se hizo una ley en donde ya no se aceptan matrimonios de menores de edad. Hay que cumplir los 18 años. Pero algunas veces nos preguntamos realmente si dio resultado esta ley. Pues, si hacemos un recorrido por prácticamente el área rural principalmente, o vamos a los hospitales, ahí generalmente vemos una cantidad de partos de menores de edad. Habría que ver si realmente dio fruto esa ley o no dio fruto. Sin embargo, uno de los problemas que ellos anticipan y generalmente lo que hablan es de la igualdad, ¿verdad? Y que las violaciones están al día, pero también lo que menos se ha hecho es hacer persecución a los violadores, que en este caso, por ejemplo, en otros países inclusive ya hasta han realizado las castraciones, pues, y hay otros medios que se han utilizado para evitar que todo esto se deba. Inclusive también la parte de educación en Guatemala también es otro problema serio. Pero su punto de vista, doctor, con respecto, digamos, a este tema que le estoy tocando. Muy bien, lo que sucede es de que en Guatemala tenemos una tasa de natalidad que es escandalosa para el grado de desarrollo y la economía nacional. Todos sabemos que un nuevo ser
trae consigo sus necesidades innatas, necesidades, por ejemplo, de comida, de ropa, de seguridad, de casa, de una familia. Y bueno, en primer lugar, entonces ese es el significado de un embarazo, que debiera de ser igual a felicidad. O sea, un embarazo debería llevar felicidad a la pareja, a la persona, a la familia. Sin embargo, el resultado de esa alta tasa de natalidad que yo les estoy comentando, que en Guatemala está alrededor de 30 nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. Si nosotros hacemos cuentas aquí en Totonicapán, ya tenemos una población de 500,000 personas y más. Si por cada 1000 nacen alrededor supongamos que fuera de 25 a 30 ese dato, y ponemos el número menor, que es 25 por cada 1000, habría que multiplicar 25 por 500 y nos daría un número exageradamente alto de nacimientos, lo cual viene a hacer más grande el problema, especialmente en los sectores económicamente pobres. Y resulta entonces que se propuso esta ley porque, además de haber una alta tasa de natalidad que normalmente ocurre en jovencitas menores de 20 años, ahorita las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud indican que está aumentando el número de partos en adolescentes, o sea, menores de 20 años. Y resulta entonces que estos partos no suceden en hogares estables, en hogares formados, en hogares maduros, y entonces se condena desde la fecundación o desde el parto, se condena a un nuevo ser al sufrimiento de la pobreza, de la exclusión, posiblemente no vaya a tener padre en su vida, no vaya a tener una familia estable, una pareja que lo cuide, en fin. O sea, estos problemas se han visto porque el número de embarazos se ha disparado en niñas de menores de 20 años. Entonces la ley aparece como una medida de control de ese tipo de situaciones, en vista de que también estudios muy profundos que se han hecho acerca de la psicología de los jóvenes de esa edad demuestran que no tienen la madurez suficiente como para desear convertirse en padres, lo que debería de ser en todo embarazo, el deseo de tener un hijo, el deseo del embarazo y la alegría que esto conlleva. Entonces, sucede que no necesariamente es producto de violación forzada, sino que puede ser una violación psicológica o una inducción o tratar de, mejor dicho, sufrir de las influencias que el medio actual le implican a la niña o al jovencito también. Recordemos nosotros que incluso en las escuelas primarias actualmente nosotros podemos escuchar a los niños de 5º año primaria hasta 4º, digo yo, 6º año, hablar de novias y novios y que las relaciones y que nenitos, incluso en las mismas familias. Hay madres de familia que, bueno, al comprarles muñequitas a sus hijas, aplauden cuando la niña pues se carga su muñequita y juega de mamá, y en fin, desde ese momentito se está metiendo una influencia que ahora, si le sumamos la televisión, la pornografía, el internet y toda la libertad que tienen los jovencitos actualmente, es muy fácil
que estas niñas resulten embarazadas así tan a temprana edad. Y entonces la ley prohíbe, o mejor dicho, no prohíbe, sino que señala como un acto de violación toda niña menor de 14 años que esté embarazada y que llegue a un servicio de salud oficial del Estado. Y que tienen la obligación, ¿verdad?, de denunciarse en esos casos. Sí. Para cerrar este segmento, quiero preguntarles a los dos, ya en concreto, ¿ustedes están de acuerdo con el aborto o no están de acuerdo con el aborto? ¿O están en contra del aborto? Yo me sonreía porque es evidente, el 100%, yo como médico, como hombre, como individuo, estoy en contra del aborto porque estamos claramente convencidos de que la vida de un ser humano comienza desde la concepción. Como dijo el pastor, desde la unión del espermatozoide con el óvulo inicia la vida. Entonces, terminar una vida a cualquier edad, pues es un asesinato. Y entonces nosotros estamos en contra del aborto. Yo creo que la conclusión del doctor es excelente porque sencillamente podemos decir nosotros que estamos en contra del aborto porque Dios lo prohíbe y porque es un pecado delante de los ojos de Dios. Asesinato en primer grado. Muy bien, nos vamos a ir a un segmento para que podamos seguir platicando este tema, y tenemos otro tema importante, ¿verdad?, el cual hay que discutir, que es la ideología de género, que es un tema bastante delicado que está confundiendo a la población enormemente y que está circulando mucho en las redes. Algunas veces lo que no es bueno lo están haciendo ver como que es bueno, y si no, al revés. Pero creo que todos tenemos que estar preparados y atentos a todos los acontecimientos que se están dando. Nos vamos a unos comerciales y luego volvemos. Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión. En temas diversos e importantes, te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán. Se encuentran con nosotros el doctor Mardoqueo Zung y el pastor Enrique Pérez, precisamente para poder dar un enfoque y una orientación a la población acerca de los dos temas que actualmente han estado dentro del ambiente, que es el aborto y la ideología de género. Precisamente ahorita pues nos toca la ideología de género. Vemos casi siempre muchas siglas que ahora pues circulan en las redes sociales, LGTB, y realmente es un tema bastante complicado, pero que de alguna manera hay que afrontarlo y hay que tomar una posición, porque en Guatemala pues siempre se han conservado los valores morales y la misma Constitución establece la igualdad precisamente en el artículo 4, pero se refiere a una igualdad entre hombres y mujeres. Pero ahora pues estamos viendo una serie de situaciones tan difíciles en el mundo y principalmente las influencias que nos están viniendo del extranjero. Tenemos que estar preparados para todo esto. Doctor, ¿qué nos pudiera usted comentar acerca de este segundo tema que estamos tocando esta noche? Bueno, yo quiero comentarle que está íntimamente relacionado el primer tema con este segundo, porque parte de lo primero tiene que ver con el segundo tema, o sea, la igualdad de género. Resulta que nosotros, según la Constitución, somos iguales,
hombres y mujeres, todos los ciudadanos guatemaltecos, y ante Dios, bueno, eso no se puede discutir, todos tenemos el mismo valor. Y resulta que a partir de los años 80 posiblemente, comienza un ligero despertar de las organizaciones, de los ciudadanos, de las personas que empezaron a notar y a identificar muchas injusticias cometidas contra mujeres en todas partes del país y en toda América Latina, especialmente los países pobres como Guatemala, con muchos pobres como Guatemala. Y entonces a partir de eso se comienza a velar por defender los derechos de las mujeres. Y esto ha ido creciendo pues a una velocidad grande, porque cada vez se suman más adeptos a esta ideología, y por supuesto que con todísima la razón. Resulta entonces de que si tenemos los mismos derechos hay que defenderlos, y al defenderlos tenemos que entrar a conocer qué derechos se están violando de muchas mujeres. Ahorita quisiera mencionar yo un poquito del asunto del aborto también, del tema anterior, porque el problema del aborto es que no se puede identificar fácilmente qué aborto es provocado y qué aborto es espontáneo. Lo cierto es de que en los hospitales se atienden un número muy pequeño de todos los abortos que ocurren realmente en el país. O sea que es un problema silencioso, no es muy evidente, porque las que llegan a los hospitales casi siempre son las que presentan complicaciones. O sea, solo es la punta del problema, la punta del iceberg, el que se muestra a nivel oficial. Y entonces cuando llegan con complicaciones por un aborto, pues hay que tratarlas y hay que terminar de curarlas, pero nunca se supo si ese aborto fue provocado o fue espontáneo. Bueno, regresando entonces al tema de los provocados, resulta que usted hablaba de mucha descomposición social y que problemas de delincuencia, de violaciones, y entonces ahí es donde entra lo candente del tema, porque ¿qué hacer con una señorita que fue violada, que fue forzada y que de repente resulta embarazada? ¿Qué criterio de los padres? ¿Qué criterio de los vecinos? La misma señorita fue violada y resultó embarazada. Lógicamente, pues hay un rechazo a ese embarazo. Y ese es un embarazo no deseado, y el problema está ahí, porque esos no deseados son los que en un alto porcentaje buscan pues un aborto. Y se sabe de que estos abortos, pues muchas personas se dedican a eso, incluso ofrecen sus servicios. No estoy hablando de profesionales, sino de personas en diferentes localidades, comunidades, y utilizan diferentes métodos, hierbas, medicamentos, hasta incluso lastimaduras a la señorita para provocarle el aborto. En fin, pero como yo mencionaba, esto no es evidente, no hay cifras oficiales. Han habido instituciones que han hecho estudios, y por ejemplo en Guatemala se hizo un estudio en el 2003, y resulta que 27,000 pacientes con complicaciones por aborto fueron atendidas en ese año, 2003, en los hospitales nacionales. Y si llega un pequeño porcentaje de todos los abortos que ocurren en realidad, no queremos imaginarnos en realidad cuál es el número completo. Se habla de 65,000 abortos en un año en Guatemala, perdón, en América Latina, en el año 2006, 65,000 abortos. Quiere decir que o probablemente fueron 65,000 violaciones, o en condiciones, o sea, embarazos en condiciones
en los que no son bien recibidos. Por ejemplo, una niña estudiante no acepta su embarazo. Una niña, una jovencita que no tiene trabajo, no tiene ninguna preparación, pues no puede aceptar no quiere aceptar ese embarazo. O una niña que no tenga un noviazgo formal, ni mucho menos una pareja, es decir, un esposo, son las que no aceptan. Y ese embarazo no deseado es el que se discute con estas leyes, porque, bueno, cada quien tendrá que ponerse en los zapatos del otro, porque supongamos que alguien pues tiene una hija de 14, 15 años y llega un violador y la embaraza. ¿Qué puede decidir el padre de familia? Y ahí es donde estas organizaciones están buscando que la mujer pueda defender sus derechos, derecho a su integridad, derecho a ser feliz, derecho a tener un futuro, y con el embarazo lógicamente se interrumpe, lógicamente el embarazo llega a cambiar por completo el estilo de vida, el estilo el futuro que pueda tener esta persona, y estas situaciones son las que se discuten, y de veras da mucha pena tener que pensar en eso, pero regresando al concepto, nosotros estamos a favor de los derechos de la igualdad de género. O sea, mujeres y hombres somos la misma persona con los mismísimos derechos, tenemos derecho a toda la vida, y bueno, solamente aquí el tema escabroso es el del aborto, porque toda esa situación de injusticia social pues acarrea entonces problemas de embarazos no deseados, y lógicamente los movimientos para defender los derechos de una mujer, pues nadie querrá tener un hijo de un drogadicto o de un delincuente, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, de todos modos, tomando en cuenta, ¿verdad?, que muchas veces lo que habría que endurecer son las leyes penales, ¿verdad?, en contra de los varones que provocan esos actos que perjudican a las mujeres, ¿verdad? Y como realmente casi la mayor parte de embarazos también no deseados muchas veces no se constituyen en violaciones, sino más que todo muchas veces son premeditados, ¿verdad? Y que muchas veces también los violadores están en las mismas casas, son los mismos familiares, inclusive hasta los mismos padres, ¿verdad? Entonces creo que todo eso debe tener un tratamiento y mucha educación. Vamos a pasar con el pastor para tomar su punto de vista y poder iniciar el tema propiamente de la ideología de género, ¿verdad?, principalmente lo que es el LGTB, que es otro caso bastante difícil también, que está provocando problemas serios e inclusive están tratando de dividir a la población, cosa que sí nos da un poquito de pena, ¿verdad?, porque realmente, digamos, en Guatemala hace algunos años atrás no se veía esto, lo que está sucediendo ahora. Sabemos que este es un problema de hace muchísimos años, ¿verdad?, pero ya lo que ha venido últimamente ya son las imposiciones, y podemos respetar los derechos humanos, ¿verdad?, de las personas y la forma de pensar, pero no que nos impongan ya de manera general o que nos institucionalicen algunas leyes, que eso es lo que realmente se piensa. Pero, pastor, ¿sí, verdad, no? Muchas gracias. Para entender lo que es la ideología de género, tenemos que remitirnos un momento a la historia. La ideología de género nace en los Estados Unidos en las décadas del 50 y 70. Y la ideología de género pone en peligro la familia, la masculinidad y la feminidad. El hecho de entender lo que es la ideología de género es de que es una concepción anticientífica de nuestra sexualidad. Hoy escuchamos que dice que hay hombres que están encerrados en cuerpos de mujeres y mujeres que están encerrados en cuerpos de hombre.
Sin embargo, la Biblia dice que Dios creó a un hombre y a una mujer, a Adán y a Eva, ¿verdad? Por ejemplo, la Asociación de Médicos Británicos tiene prohibido a sus profesionales de salud decir las palabras mamá, papá, hombre o mujer, porque pueden ser ofensivos para algunos. Ahora, usted tenía razón, porque esta agenda gay, ¿verdad?, que tratan de imponernos, tenemos que ser claros y decir la fuente, ¿verdad? Estos poderosos lobbies, ¿verdad?, del aborto, del LGTB, de partidos políticos, de congresos, de organizaciones internacionales, como la ONU, ¿verdad?, que son los mayores patrocinadores de este tipo de movimientos, ¿verdad? Estamos hablando de que ahora ya existe un tercer género, ¿verdad?, que también los pedófilos, o sea, los violadores de niños, también se quieren hacer miembros del LGTB. Por ejemplo, la zoofilia, que es las relaciones sexuales con animales, por ejemplo, ya están aprobadas, por ejemplo, en Canadá, ¿verdad?, que es un país avanzado, entre comillas, o civilizado, ¿verdad? Y toda esta gente pues dice que somos libres, ¿verdad? Pero la verdad es de que ellos son libres, pero no para imponernos a nosotros una manera o una ley para que nosotros eduquemos a nuestros hijos, ¿verdad?, en esto. ¿Por qué? Porque nuevamente, como el aborto es un pecado, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1 y verso número 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿verdad? Aquí está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que esto es un pecado delante de los ojos de Dios. Y lo vuelve a decir el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 6 y verso 9, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? Y ahí claramente habla del homosexualismo, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? O sea, claramente la Biblia expone esto. Y por último, para terminar con esto, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso número 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, o sea, los que hacen este tipo de abominaciones, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? ¿Por qué con fuego? Por ejemplo, hablando desde el punto de vista de la iglesia evangélica, ¿verdad?, que es mi posición, la iglesia evangélica ha sido invadida por nuevas versiones. Por ejemplo, la nueva versión internacional cambió la palabra sodomita por la palabra homosexual, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la palabra sodomita habla de Sodoma, que fue castigada con fuego y azufre a raíz del pecado del homosexualismo, ¿verdad? Y la palabra homosexual, pues, es una palabra de uso internacional que no ofende a nadie, ¿verdad?, sino que identifica precisamente a estos movimientos, ¿verdad?, que vemos el día de hoy. Entonces, para concluir, podemos decirles a todos de que ningún homosexual es feliz, ¿verdad? En su interior existe un fuerte remordimiento por haber ofendido y quebrantado las leyes de Dios, y a la vez un vacío que solamente Cristo puede llenar. Así que
nosotros sabemos de que el LGTB, ¿verdad?, tiene sus peligrosos engaños, ¿verdad? Dice que no se nace hombre o mujer. La Biblia dice que se nace hombre o mujer, ¿verdad? Y que la sexualidad es diversa, que la familia es un invento, que los hombres son el problema, ¿verdad? Que la violencia es únicamente por el machismo, ¿verdad? Y que el matrimonio es opresivo, ¿verdad? Y que el matrimonio y la maternidad es una forma de oprimir y subyugar a la mujer, ¿verdad? Por eso es que vemos movimientos feministas que también están unidos el día de hoy a todo a esta gran gama de pecados que se quieren legalizar, ¿verdad? O sea, el día de hoy se le quiere llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿verdad? Porque está escrito en la palabra del Señor que esto es lo que va a suceder en este último tiempo que estamos viviendo, esta última generación aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, como ya llegamos al final de este programa, quisiera que por favor dieran una conclusión final. Y como última pregunta al pastor, en el caso de los homosexuales, podríamos decir lesbianas y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Pueden tener perdón de Dios? Por supuesto, pueden tener perdón de Dios si se arrepienten y reconocen que es pecado delante de los ojos de Dios. Únicamente que en esta vida, en esta tierra, tienen que reconciliarse con Dios, reconocer que son pecadores y entender que necesitan un Salvador, y el único Salvador fue el que murió en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Entonces, sí hay perdón, pero si se arrepienten en esta vida. Ahora, si mueren homosexuales, lesbianas, lamentablemente la Biblia lo dice y lo acabamos de leer, no heredarán el reino de Dios y además serán castigados eternamente en el lago de fuego. Su conclusión, doctor, si quiere agregar algo más ya para finalizar. Muchas gracias. Yo quiero concluir en que los derechos humanos son sagrados. Dios desde la creación habló de ellos y Él mismo nos trata con esos derechos, con toda justicia. Así que yo como persona, como ciudadano y como médico, me uno también a ese concepto. No había yo platicado acerca de que en el asunto de género que se estaba tratando también se refiriera a los homosexuales y lesbianas, pero mi conclusión es definitiva. Existe biológicamente solo hombre o mujer, dependiendo incluso desde el espermatozoide y desde el óvulo, desde los cromosomas donde va la información genética, ahí lleva la herencia de hombre o mujer nada más. Yo considero que el otro problema que se está suscitando ahorita en estos países de querer reconocer el homosexualismo o el lesbianismo, pues es producto de una enfermedad social. El matrimonio entre hombres, el matrimonio entre mujeres. Exacto, yo considero que es una enfermedad social. No tenemos la cura completamente como médicos pues aquí en esta tierra, pero sí es absolutamente seguro de que no puede ser cambiar la naturaleza real que tiene el ser humano de hombre o de mujer. No puede haber una situación intermedia, así que yo me defino también así. Muy bien, muchísimas gracias por haber asistido a este programa. Se nos fue tan rápidamente el tiempo y las exposiciones pues, fueron bastante claras, y esperamos que también quien en casa nos vio pues, pueda hacer su propio análisis y que tenga su propio discernimiento en estos temas que actualmente son bastante delicados y que están tocando ya a la sociedad guatemalteca a través de muchos medios. Así que muchísimas gracias por su atención, que Dios les bendiga
Y a ustedes también por haber asistido a esta entrevista que ha sido bastante beneficiosa. Muchas gracias, queridos televidentes. Nos esperan para la próxima semana con un nuevo tema. Que Dios les bendiga. Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión. En temas diversos e importantes, te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán.